Comenzamos a hablar ya específicamente sobre la materia. ¿Qué es lo que compone al universo? La materia se encuentra en el espacio lo medimos lo conocemos al medirlo mediante sus cantidades o dimensiones, que son las longitudes. Y en el espacio está la materia, que la materia la podemos conocer cuando medimos su cantidad, que es la masa. La masa. La medimos en unidades internacionales, que son los kilogramos. Y entonces podemos saber cuánta materia hay en este objeto, si medimos su masa. Para medir su masa, idóneamente usamos balanzas. No es muy conveniente usar las básculas de resorte, aunque también nos permiten obtener números útiles, pero por la forma en la que operan, que es a través de otra materia que puede modificarse, puede darnos un número modificado. O sea, y entonces se introduce un valor adicional a los que ya hemos mencionado antes. Entonces la materia la conocemos a través de su cantidad, que es la masa, en unidades de kilogramos. La materia se relaciona con otras cantidades, no necesariamente con la longitud, salvo que, digamos que si este objeto de masa m se encuentre en un espacio que medimos o determinamos su magnitud mediante su longitud, y podemos ubicar en este espacio la posición de este objeto. Si este objeto cambia su posición, entonces este objeto que tiene masa se habrá movido, habrá presentado movimiento tal vez hacia esta posición. No traje ahora el instrumento de medición de longitudes, es decir, de espacio, pero supongamos que se cambió su posición respecto al espacio, respecto a la posición original, en 0.0 metros. Imaginemos que ¿como cuánto estiman que tenga de magnitud esa longitud? Aproximadamente 1 metro. Podría yo medir con barbas, o podría yo utilizar algún instrumento de medición que tenga con escala numérica en el sistema internacional, como puede ser una regla. En esta regla, aquí arriba tengo una escala numérica de longitud en centésimos de metro, de hecho en milésimas de metro, pero lo que viene marcado es los centésimos. Aquí abajo dice centésimos de metro o centímetros. Bien, por eso también tiene sistema imperial, aquí arriba que dice una pulgada. Bien, entonces yo podría utilizar quizá para medir de 14 en 14. Aquí son 14, más 14 van 28, más 14 van, ¿cuántos? 32, ok. Más 14, 46, más 14, ¿cuánto? No, serían 56, ¿no? No 46, 56. Más 14 serían 60, 70, más 14 serían 84, más 14 serían 108, más 10. ¿Cuánto habrá sido? Digamos que 1,8 m. Digamos que 1,8 m.
1.08 metros. Aquí tendría que agregar otro 0 porque medí con una escala en centésimos de metro. Sería más menos 0.01, pero además en cada medición puede haber habido un error. Entonces el error se acumula. No es lo más conveniente utilizar un instrumento menor a la magnitud de la cantidad que necesitamos medir. Es más conveniente usar un instrumento de medición que sea mayor que el objeto a medir o la cantidad a medir y con la mayor resolución posible. Son las recomendaciones. ¿Sí? Porque si yo utilizo un instrumento de medición más pequeño que la magnitud que debo medir, tendré que usarlo varias veces y en cada medición habrá un error. Entonces, si yo mido 10 veces, habrá 10 errores acumulados. Entonces, no es lo más conveniente. A veces no queda de otra, pero debemos recordar que hay un error de cierta magnitud a su vez que podemos en un momento dado medir, determinar, o al menos calcular, estimar. Bien, bueno, entonces, supongamos que esa es la cantidad de espacio que cambió de posición el objeto, de masa m. Podríamos determinar o relacionar el cambio de posición, que al hablar de cambio de posición tendremos que hablar de la posición x1, la posición x2, y entonces tendremos delta x, distancia. ¿Sí? Podemos relacionarlo con el intervalo entre eventos que estaba aquí y luego estuvo allá. Los eventos son, el intervalo de eventos es el tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tendríamos entonces delta t. ¿Bien? Y entonces habría habido un cambio de posición o movimiento. Y al haber habido un movimiento, en función del tiempo, el movimiento tiene además una dirección, además de la magnitud, tiene una dirección, y entonces debo indicarlo como movimiento vectorial, y la cantidad obtenida es la velocidad, que es una cantidad vectorial. Este objeto tiene masa, tiene entonces esta velocidad multiplicada por la masa. Tengo otra cantidad que puedo conocer, que puedo ya no medir, sino calcular, que es, ¿cómo se llama? El m por b. Pues cantidad de esto, cantidad de movimiento, p minúscula, ¿sí? Cantidad de movimiento, que por cierto también es vectorial, dado que tiene un componente vectorial que es la velocidad. Además, si esto partió no está en movimiento, aquí ¿cuál habrá sido la velocidad? 0. Y cambió a una velocidad distinta de 0. Bien. Como hubo entonces un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, puedo yo entonces calcular otra cantidad. ¿Cómo se llama? Delta V entre delta T, o velocidad entre tiempo, o cambio de velocidad en el tiempo, cambio de movimiento, es la aceleración, que al ser un cociente de una cantidad vectorial entre otra, la cantidad nueva es una cantidad vectorial. ¿Bien? La aceleración. Ahora, este objeto que cambió su velocidad, hubo una aceleración, entonces, y este tiene masa, el producto de la masa por la aceleración nos da otra cantidad, que es la fuerza, que también es una cantidad vectorial. Y entonces toda cantidad de materia que cambie su posición en el espacio a velocidad variable, si la velocidad no varía, entonces A es 0 y entonces no hay fuerza. La fuerza es 0.
puede haber un cambio, puede haber una cantidad de movimiento. Si se mueve a velocidad constante, la velocidad no cambia, pero hay una velocidad distinta de cero. Solamente hay ausencia de movimiento cuando está en reposo. La cantidad de movimiento solamente es cero cuando el objeto está en reposo. Cuando no se mueve, la cantidad de movimiento es cero. Cuando se mueve, aunque sea de manera uniforme a velocidad constante, habrá una cantidad de movimiento con un número medible en masa por velocidad. Kilogramos por metros entre segundo sería la unidad. No tiene nombre esa unidad, por cierto. Es simplemente kilogramos por metro entre segundo. Punto. Kilogramos por la masa, metros entre segundo por la velocidad. Si la velocidad no cambia, entonces no hay una delta V y entonces no hay una aceleración. Si no hay una aceleración, ¿cuánto mide la fuerza? Si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Suena raro, ¿verdad? Pero es la realidad física. Sin embargo, si el objeto está en movimiento a velocidad constante y de repente pasa a velocidad cero, hubo un cambio de velocidad de algo a cero y entonces hay una aceleración negativa, porque la velocidad final es menor, cero, que la velocidad inicial. Algo. Cero menos algo me da un número negativo. Y entonces tengo una aceleración negativa o desaceleración. También la llamamos en la vida cotidiana frenado. ¿Sí? Okay. Cuando hay un frenado, pues si hay una aceleración negativa, el objeto tiene masa y entonces hay una fuerza. ¿La fuerza cómo es? Negativa. ¿Okay? Porque si este es negativo y este es positivo, la masa siempre es positiva, por cierto. Entonces, más por menos me da menos, el número de fuerza es negativo. Por cierto, la unidad de fuerza será kilogramos por metros entre segundo al cuadrado. Y eso sí tiene nombre, se llama Newton. ¿Okay? La unidad de fuerza es el Newton. La unidad de cantidad de movimiento es kilogramos por metros entre segundo. No tiene nombre. Tiene unidades, pero esas unidades no tienen nombre. Ok, entonces, todo objeto que tenga masa, que esté en movimiento y que ese movimiento esté variando, quizá porque se encuentra confinado en algún espacio cerrado, en algún recipiente, pues se estará moviendo. Imaginemos que este se está moviendo y cuando colisiona se encuentra con el límite del recipiente. Aquí este es un recipiente. Tenemos allá un límite, otro límite, otro límite, otro límite, otro límite y otro límite. Y otro allá, otro límite. Tenemos 6 límites en este recipiente. Estamos contenidos en este recipiente. Esta pelota está con nosotros contenida en este recipiente. Y si está en movimiento, pues va a estar a una velocidad m hasta que se encuentre con el límite, algún límite del recipiente. En el momento en que se encuentra con el límite del recipiente, su movimiento en ese instante será cero, la velocidad, y entonces habrá habido una desaceleración. Por lo tanto hay una fuerza cada que un objeto se encuentra con el límite del recipiente que lo encuentra, que lo contiene. ¿Bien? Como está en eso, y no solamente eso, puede estar acompañada de otro objeto y quizá en algún momento se encuentren en el camino. Y en el momento en el que se encuentran viniendo de una velocidad X, cualquiera de estas dos, en cuanto se encuentran, ¿cuál es la velocidad de cada una de ellas? Cero. Entonces, también se da este fenómeno de desaceleración y por lo tanto la manifestación de fuerzas. Y los objetos están siempre en movimiento, sean este tipo de objetos, que por cierto, a esto les llamaríamos sólidos. Y la única diferencia entre ellos es que este sólido lo puedo deformar, puedo cambiar su forma de una esfera a un quién sabe qué. ¿Sí? Y este, pues a menos que fuera yo gorila,
no la puedo modificar, no puedo cambiar su forma, no es deformable. Este sí es deformable. Este que pareciera semejante a este, en forma son esferoides, no son esferas perfectas, por eso digo son esferoides. Para hacer una esfera tendría que ser una esfera perfecta. Si no es una esfera perfecta, es semejante a una esfera, será un esferoide. Pero este no se puede modificar mucho, realmente, o de hecho no se ve que se modifique, y este sí se modifica. A estos objetos les llamamos sólidos, pero este sería un sólido no deformable, también le decimos indeformable, mientras que este sería un sólido deformable. Por cierto, este es casi una esfera, podemos decir que es una esfera, y aquí tengo otro sólido. Una pequeña roca, una piedra, no, en geología les conocemos como rocas. En geología son rocas, no piedras. Es más, si aquel hubiera sido geólogo, le hubiera dicho, no le hubiera dicho tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia, le habría dicho tú eres Roque y sobre esta roca construiré mi iglesia. No era geólogo entonces. Y yo soy un hereje. Ok, bien. ¿Qué forma tiene esta roca? No tiene una forma definida. Es una forma irregular. Podemos tener sólidos regulares y sólidos irregulares. Acudimos entonces a la forma de las cosas o la geometría. Bien. Podemos decir que los sólidos pueden ser regulares o pueden ser irregulares. ¿Sí? De hecho, en geometría los griegos conocían 5 sólidos regulares. Que eran la esfera, el cubo, el tetraedro. ¿Cuántos van? La esfera, el cubo, el tetraedro, el icosaedro y el dodecaedro. No había más sólidos regulares. Entonces podemos encontrar sólidos regulares, sólidos amorfos. ¿Esta roca la puedo modificar, su forma? Aparentemente no. Estos serían indeformables. Este sería deformable. Y a esto les llamamos sólidos. Digamos entonces que la materia puede encontrarse puede encontrarse como sólidos, puede ser sólida, sólida, y puede ser irregular, puede ser regular, puede ser indeformable y puede ser deformable. Y sea indeformable o deformable, ¿dónde está la tapa de este? Siempre ando perdiendo las cosas, ¿no? Ah, en la bolsa. Es el problema de tener muchas bolsas, Rey. Mientras no sean los ojos. Bien, de hecho aquí también tengo canicas que son esféricas o esferoides, y aunque las mueva y colisionen, su forma no cambia, son indeformables. Bien, si pongo la roca en el vaso no cambia su forma, sigue manteniendo su forma. No puedo poner la pelota, o así puedo poner la pelota en el vaso y tampoco cambia su forma. Aunque es deformable, cuando lo pongo así de manera simple en un recipiente, su forma no cambia, mantiene su forma. Bien. Puedo deformarlo si aplico una fuerza sobre él. ¿Cómo sé que aplico una fuerza? Está conformada por el material, por la sustancia que la compone, este sólido. Bien, está en esta condición, ahí está, tiene esta magnitud en este momento. En el tiempo cero tiene esta forma. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, no paré el reloj. El cronómetro. A ver, va. Hubo un cambio de posición de una pequeña parte de la pelota en el espacio
a una nueva posición en un intervalo de tiempo. Entonces hubo una cantidad de movimiento en esta parte de la pelota cuando yo la moví, y además estaba en reposo esta parte de la pelota. Cuando pongo mi dedo, se empieza a mover esa parte de la masa de la pelota, se empieza a mover en el espacio. En mis palabras, hay una velocidad. Esa pequeña cantidad de pelota se mueve, y entonces esa pequeña cantidad de pelota tiene una cantidad de movimiento medible, calculable con el tiempo que tardó en moverse. Tendría que medir la cantidad de materia de la pelota que se movió. Y entonces puedo determinar la cantidad de movimiento de esa pequeña cantidad de pelota que estuvo en movimiento. Ahora, pasó de reposo a velocidad algo, y por lo tanto también hubo una fuerza. Y Newton afirma en su tercera ley que siempre que existe una fuerza, puede ser esta del objeto que se mueve, existe otra fuerza en el mismo momento sobre el mismo objeto con la misma magnitud numérica, pero en dirección opuesta. De hecho, cuando yo estoy cambiando esa pequeña cantidad de pelota de posición y por lo tanto tenía una velocidad, pasó de reposo a algo, y entonces hay una aceleración de la masa de la pelota, todo ese discurso, eso fue porque entonces hay una fuerza que es la de mi dedo empujando a la pelota, esta parte de la pelota, pero al mismo tiempo esa parte de la pelota está empujando a mi dedo, que también tiene una masa, que también está cambiando su posición en el espacio con la misma magnitud de fuerza. Hay una fuerza en esa dirección y otra fuerza en la dirección opuesta, y ambas fuerzas son de la misma magnitud. Y es lo que postula la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos ayuda a entender cómo se comporta la materia cuando está en movimiento, sea sólida, deformable, por ejemplo, o si se mueve toda la pelota sin deformarse. Nos explicará cómo cambia la materia de posición y cómo produce fuerzas y cómo sufre el efecto de fuerzas. De hecho, la materia es deformable porque actúan fuerzas sobre ella. Si no actúan fuerzas sobre la materia, entonces no hay deformación. La deformación requiere fuerzas. Si hay fuerzas, pueden deformar a la materia. Y de hecho, esta roca sí se podría deformar, podría cambiar su forma. Pero dado que es indeformable, no va a abollarse como esta pelota, sino que le va a pasar algo diferente, como podría ser esto: convertirse en roquitas, en fragmentos de roca, se fracturan. Los sólidos no deformables, cuando actúan fuerza sobre ellos, no se deforman, sino que se fracturan, se fragmentan en partes de materia más pequeñas. Bien, permítanme. Ok, continuamos con este abordaje de las propiedades de la materia. Entonces, la materia, cuando está en movimiento, tiene cantidad de movimiento, y si cambia su movimiento, entonces hay fuerzas. Cuando las fuerzas, decíamos que este objeto puede colisionar con la pelota, con la pared, con el pizarrón, y esta fuerza se ejerce sobre la superficie del recipiente y sobre la superficie de la pelota. Entonces podemos determinar otra cantidad. ¿Cuál es? La fuerza que se ejerce sobre una superficie de magnitud A, área. ¿Sí? ¿Y cómo se llama esta? Presión. Como la fuerza es una cantidad vectorial, la presión también tiene que ser una cantidad vectorial. Y ya vimos hace 8 días, ¿sí fue hace 8 días? Sí. Cómo no solamente esta materia, la que llamamos sólida, que puede estar fragmentada o no, por ahí cayó una roca, ¿bien? Puede encontrarse en otras formas la materia. Por ejemplo, esta que ya vimos
previamente, que es esta materia, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamamos? Líquido. ¿Qué propiedades tiene la materia a la que llamamos líquido? La materia líquida. La materia líquida, ¿cómo es? ¿Es regular o irregular? Depende. Porque su forma depende de dónde está, del recipiente que lo contiene, no así los sólidos. Los sólidos, su forma es independiente de dónde se encuentren. Los líquidos, pues no podemos decir que sean regulares. Es una propiedad que no tienen o que no podemos definir. Porque los líquidos toman o asumen la forma del espacio, llamémosle, el espacio que los contiene. Toma la forma del espacio en el cual está. Si yo vacío esta, si vacío la botella, pues ya no va a tener líquido, ¿verdad? Si paso el agua de la botella al vaso, ahora el agua, que se llama agua, esa materia líquida, toma la forma de, no se las puedo mostrar así porque entonces, miren aquí, toma la forma del vaso. Desafortunadamente es un vaso no transparente, es un taco, no sé, es otra cosa, pero vemos que toma la forma de recipiente. Si yo la pusiera, déjenme intentarlo. A ver si no hago una cochinada aquí. Es más fácil cuando... ¡Ah! Es más... No, está bien así. A ver qué pasa. Qué divertido. Pasa de tener la forma de la botella a tener la forma deformable del globo. Por cierto, los globos están hechos con un material que se llama látex, estos. Y el látex es sólido. Es un sólido deformable. Bien deformable. El recipiente es sólido y es deformable. Es más, la botella es deformable. La botella está hecha con un sólido deformable. ¿Bien? Déjenme sacar aquí. Y a lo mejor aquí hago algún cochinero. Haz un favor. Quita la botella. Ahora la botella se quedó deformada. ¿Y qué forma tiene el agua? La de la botella deformada. ¿Y ahora qué forma tiene? Física. Aquí está. Parte del agua que estaba en la botella. Bien. Y va a colisionar con el pizarrón. ¿Qué forma tiene? La forma del globo. Además, si aplico fuerza, cada poco del agua se lleva, a ver, ahí está, tiempo cero, ¿sí? Aplico una fuerza, cambió la forma, cambió la posición del agua en el espacio, entonces cada poco de agua se llevó un poco de la cantidad de movimiento. Sí, cambia su forma, cambia su posición, aunque es irregular, no puede ser regular, los líquidos son deformables. Los líquidos son deformables, entonces son
deformables. Por cierto, si yo aplico en un sólido como la roca, aplico fuerza, ¿cambio su forma? No. ¿Cambio el espacio que ocupa en el espacio? ¿Cambio su volumen? Tampoco. Otra propiedad que tienen los sólidos es que son incompresibles. Incompresibles. Es decir, que aunque les aplico una presión, su volumen no cambia. El espacio que ocupa en el espacio, el volumen no cambia. Eso en el caso de los sólidos. Y en el caso de los líquidos, en el caso del agua, voy a ponerla en otro vaso. La voy a meter ahí. Ya entró. ¿Sí? Tomó la forma del vaso. ¿Ok? Pero, ¿puedo cambiar el volumen que ocupa el agua? No. No la puedo hacer más chiquita. Entonces, en este caso, aunque vemos que hay diferencias entre los sólidos y los líquidos, los sólidos pueden ser regulares o irregulares, pero no cambia su forma, salvo en los deformables. ¿Sí? Y aunque los ponga en un recipiente, si no aplico fuerzas, no cambia su forma. En el caso de los líquidos, aunque no aplique fuerzas, la forma cambia. ¿Sí? Si aplico fuerzas, en un sólido indeformable no cambia el volumen. Si aplico fuerzas en un líquido, ¿cambia el volumen? Aquí se comportan como los sólidos. Los líquidos son también incompresibles. Los líquidos son incompresibles. Es decir, que aunque aplique presión sobre su superficie, el volumen no cambia. Es lo que significa. ¿Sí? Puede cambiar su forma, pero no su volumen. El volumen lo mido en metros cúbicos. Quiere decir que un metro cúbico de agua, no importa qué forma tenga, siempre tendrá un metro cúbico de agua. Esté en un cilindro, esté en una esfera, esté en un cubo, la cantidad de espacio que ocupa siempre será un metro cúbico. Por cierto, ¿cuánta agua hay en un metro cúbico? En cantidad de materia. Es decir, ahí estamos relacionando, ya lo mencionamos previamente, podemos relacionar la masa con el espacio que ocupa. ¿Y cómo se llama esta cantidad? ¿Cómo se llama? Densidad. La masa no es vectorial, la masa es escalar. El volumen, ¿cómo es? También es escalar, no es vectorial. La longitud no es vectorial, es escalar. El área tampoco es vectorial, es escalar. Entonces, este cociente de masa entre volumen me da una cantidad llamada densidad que también es escalar. La densidad no es vectorial. ¿Cuáles son las unidades de densidad? Kilogramos entre metro cúbico. Bien, son las unidades. Podemos usar fracciones, gramos entre centímetro cúbico. Por cierto, podríamos también determinar el volumen en décimas partes del metro cúbico, que sería el decímetro cúbico. Y en un decímetro cúbico, es decir, un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, equivale a una cantidad de capacidad que usamos en la vida cotidiana que se llama el litro. Entonces, un litro ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos. O sea, un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Eso es el espacio que ocupa un litro de algo. Puede ser un litro de un líquido, puede ser un litro de un sólido, puede ser un litro de otra forma, de otro tipo de materia. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos la irregular, también le llamamos amorfa, ¿no? Es una amorfa, no tiene forma. Bien. Déjenme ver, correcto.
Bien. Y la materia, bueno, acá tengo otras, una forma de materia que tiene, ¿qué forma tiene esto? Es un cilindro aproximadamente, ¿sí? Salvo que tiene este piquito, es un cilindro. Un cilindro. ¿Y este cilindro es sólido o líquido? Es sólido. Se siente y sólido. La materia entonces se puede encontrar sólida, líquida, y ¿podrá haber cambios de sólido a líquido? Sí. Voy a usar esta que ya está medio, ya le falta una parte. Es más, esta es amorfa. Fue un cilindro. Y vemos que cuando hago esto pasa de, ahí se ve, de sólido a líquido. De hecho, otra forma en la que lo puedo hacer es si le hago así. ¿Vale? De hecho, puedo yo empezar a deformarla más todavía si le sigo haciendo así, o incluso si me la mantengo un buen rato en la mano, voy a poder deformarla sin que se fracture. Necesitaría estar más tiempo haciendo esto, pero tenemos poco tiempo para lo que vamos a hacer hoy. Entonces, es decir, puede haber cambios de los sólidos a los líquidos. ¿Y ese cambio cómo se llama? Cuando un sólido se transforma en líquido, le llamamos fusión. Se funde. ¿Sí? Puede ser al revés, que puede pasar de líquido a sólido y le llamamos solidificación. Y hay un tercer estado de la materia, que de hecho ya lo vimos, que en este caso se encuentra junto con el agua líquida aquí. Ya vimos, aquí parece que hubiera un poco de algo acá arriba, y esto es agua. No veo más que agua, yo no veo más que agua, pero cuando la destapo, es más, no tengo que destaparla, simplemente tengo que aflojar un poco la tapa, veo que primero escucho un psh, y luego veo que de algún lado salen lo que llamamos burbujas. Que por cierto, esas burbujas tienen un material, una sustancia, que no es la misma que está aquí arriba. Es más, lo más probable es que lo que haya aquí en este espacio sea esa sustancia, pero en un estado que no es sólido ni líquido, sino que es ese tercer estado de la materia al que llamamos, aunque lo voy a escribir con amarillo, no se va a ver, no se ve, ¿verdad? Sí se ve, gas. Los gases, ¿cómo son? No tanto qué son, sino cómo son. Comparados con los sólidos y los líquidos, ¿qué forma toman? ¿Son regulares? ¿Son irregulares? Tengo aquí un movedor de gas. De hecho es en lo que estamos aquí, estamos inmersos en un océano de gas. Voy a tomar un poco del océano de gas a través de estos orificios y lo voy a pasar a este látex, que ahorita no está, tiene ¿cuál es el volumen del que ocupa el látex? Muy pequeño, pero puedo cambiarlo. Cada que tomo un poco de el gas que está aquí y lo introduzco en esta bolsa de látex, es una bolsa. Bien. Y mientras más le paso,
más aumenta el volumen de las paredes de látex. Adentro, ¿qué hay? Esa sustancia, que de hecho no es una, sino que son varias sustancias que se encuentran en este estado de gas. Hay varios gases o varias sustancias en estado de gas. Las podríamos identificar, eso sería materia no de la física, sino de la química, pero podemos averiguarlo, podemos googlear, vamos a enterarnos que hay principalmente dos sustancias distintas en estado de gas allá adentro, que son un 70 y tantos % de nitrógeno y un 20 y tantos % de oxígeno. ¿Cuáles son las cantidades exactas porcentuales? Googleenlo. Bien, ok. Y lo que está sucediendo es que se parece un poco a esto mismo. Voy a dejar así. ¿Qué pasa? No pasa nada. A lo que tengo en este recipiente. ¿Qué tengo en este recipiente? Roca fragmentada. ¿Sí? Pero aquí la roca fragmentada está depositada en la parte de abajo del recipiente. Si lo muevo, gravita. ¿Qué necesita para que no gravite? Aplicar alguna fuerza para que entonces las rocas, las pequeñas rocas, no estén en la base, que pudieran estar arriba. Y entonces van a estar ocupando durante un pequeño intervalo de tiempo posiciones distintas dentro de esto. Algo similar a lo que sucede cuando destapo la botella y esa sustancia que también está en forma de gas se desprende del líquido y sube como burbujita. ¿Por qué las burbujas no se van hacia abajo? ¿Por qué no se caen? Si está la gravedad, la masa de la Tierra, quintillones de toneladas, kilogramos, octillones de kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué no se caen las burbujas? Porque depende de esto. Otra diferencia, casi siempre, entre los sólidos, los líquidos y los gases, es que normalmente los sólidos son más densos que los líquidos y los líquidos suelen ser más densos que los gases. Porque depende de cómo está acumulada la materia en el espacio. Cuando está mucha materia en un espacio pequeño, tiene una gran densidad. Cuando M es grande y B pequeña, la densidad es grande. Cuando M es pequeña y B es grande, la densidad es pequeña. Una diferencia fundamental entre estos tres estados de materia es la densidad. Entonces, si yo logro que de este líquido, sus componentes, sus pequeñas partes se separen, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, quizá moviéndolas como lo hice aquí con la roca. ¿Sí? Van a aumentar el espacio que ocupan, pero a su vez se van a separar, y al separarse, uy, ya se desinfló. Le va a pasar lo que a esto. ¿Sí? De hecho, podemos ver en el caso de esta, ya vimos que pasa de sólido a líquido cuando se funde. ¿Por qué se funde? ¿Qué sucede si le hago esto? La estoy moviendo. La estoy moviendo. Y dije yo que eso va a provocar que pase de sólido a líquido. El movimiento es lo que provoca los cambios de la materia. El movimiento se debe a la existencia de fuerzas. Cuando una fuerza provoca un cambio de posición de algo, de una masa en el espacio, está provocando, sería una fuerza que provoca un cambio de posición, llamémosle delta X, cambio de posición, esta de acá. Una fuerza provoca un cambio de posición, dijimos que se produce una nueva cantidad que llamamos trabajo. ¿Sí? Y el trabajo, que es el producto de la fuerza por el cambio de la materia en el espacio, cambio de posición de la materia en el espacio, cada poquito de la materia en el espacio, esta capacidad de una fuerza de provocar
cambio de la materia en el espacio tiene un nombre que vamos a revisar con mayor detalle más adelante. Se llama energía. Entonces, siempre que algo cambia en el universo, por ejemplo, un poquito de agua que se mueve de aquí para allá, debido a una fuerza, está bien el trabajo. Mientras más poquito de agua se mueva, o mientras más poquito de parafina se mueva, mayor será el trabajo. Si yo lo estoy moviendo, ¿qué estoy haciendo? Trabajo. ¿Sí? Y ese movimiento puede provocar entonces que este sólido se transforme en líquido. Los cambios entre los estados de la materia dependen de esta cantidad que se genera aquí, que es lo que llamamos entonces energía. Y esa energía puede ser capaz de que, una forma de hacerlo en menos tiempo, ¿sí?, es usando este truco, y entonces vemos que pasa a líquido, ¿sí? Pero además, antes de que se me acabe lo que hay aquí, voy a prenderla. Ahí está. Vemos que la parafina está pasando de sólido a líquido. ¿Bien? De hecho, está pasando no solamente de sólido a líquido, sino que está pasando de sólido a líquido, y la parafina líquida está pasando al tercer estado de relación de la materia, a gas. Solo que no lo puedo ver. No puedo ver la parafina gaseosa. Lo que están viendo aquí, amarillo, no es la parafina gaseosa, no. De hecho, ya no es parafina. Fue parafina gaseosa que a su vez se está transformando. Que es un estado, que es el mismo estado, el de la parafina gaseosa, es el mismo estado de las burbujas que están aquí adentro. Son gases también. Que es el mismo de lo que le estoy metiendo al globo. Aquí mismo. ¿Sí? Pero hay una diferencia fundamental entre estos gases que están aquí adentro, este gas que está aquí adentro, y ese gas, sí es un gas, pero ya no es el de la parafina. Fue parafina. De entrada, lo metí hacia adentro y se salió. Y se salió el gas que tenía adentro. ¿Bien? Hay menos. ¿Vieron lo que salió? No. Está tan disgregada la materia del gas que no lo puedo ver. Lo hago evidente a través de el efecto que puede tener en otras formas de materia. A ver, una voluntaria, como decir, está más cerca de las voluntarias que los voluntarios, ahora están cobardemente allá atrás. Alguien que venga. Vente. Es más, deténmelo aquí porque tengo que hacer algo. Estamos ahora a corta distancia. Párate aquí. Vamos a ver. Tú mirando para allá. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esto se movió. No lo puedo ver lo que está aquí adentro, pero puedo ver el efecto que ejerce en otra cosa. En tu cabello, tú no eres la cosa, ese cabello. Puedes ver. Ok. Entonces, puedo ver eso así. ¿Bien? Puedo ver el líquido que sale aquí. Es un líquido que está confinado, que sale en forma de pequeñas gotitas líquidas. Y estas gotitas líquidas a su vez pueden cuando pasan de las gotas líquidas a el mismo material, pero ya en estado
de gas, el cual no lo puedo ver, salvo cuando algo le pasa, que es semejante a lo que le está pasando a la parafina, que pasa de sólido a líquido a gas. Se está transformando en un gas transformado. Primero, ¿qué son los gases? Los gases son materia que se encuentra en espacio en forma irregular. Son más bien, toman la forma del espacio que lo contiene. La que estaba dentro del globo tomó la forma del globo. Las burbujas toman finalmente la forma de la parte alta de la botella. ¿Bien? Y el que sale de aquí de la parafina toma la forma del espacio en el que está, que es el laboratorio en el que estamos. Entonces, toman la forma del espacio que los contiene. ¿Son deformables los gases? Sí. Adentro de esta pelota, ¿qué hay? Afuera es caucho vulcanizado, algún material deformable, sólido, deformable. Pero adentro hay un gas, aire. Igual que en las pelotas para jugar tenis. Están hechas con caucho, cubiertas con una felpa, pero adentro tienen aire. Tienen gas. Y el gas es deformable. En esto se parecen los objetos que se encuentran en estos tres estados de la materia. Los sólidos pueden ser deformables, no todos, pero algunos sí pueden ser deformables. Los líquidos todos son deformables y los gases todos son deformables. Mientras que los sólidos formalmente no se derraman, no fluyen, salvo que no fluyen, es relativo, ¿no? Depende de qué tan agregados o disgregados estén los sólidos, qué tan fragmentados estén los sólidos, podrían fluir. De hecho, ¿han escuchado hablar de los flujos piroclásticos? Es roca pulverizada caliente que se produce cuando se rompen los volcanes en erupciones tipo plinianas. ¿Bien? Sí, es roca sólida, pero fragmentada, pulverizada, y se comporta como si fuera un líquido, un gas, en el sentido de que fluye. Formalmente, salvo esas condiciones extremas, decimos que los líquidos y los gases, es más, los gases fluyen. ¿Sí? Los gases son fluidos. Y los líquidos también. Formalmente son fluidos. Así les llamamos a los líquidos y a los gases, les llamamos fluidos. Bien. A su vez dijimos que los sólidos se pueden transformar en líquidos cuando se funden, y los líquidos se transforman en gases cuando, y es lo que le pasa a esta sustancia, cuando la pongo en mi mano, ahí está, va a estar un rato, en una superficie, la pongo un rato y después ya no va a estar. ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde se fue? Este líquido se puede transformar en gas cuando se gasifican o evaporan. Entonces, pueden pasar de sólido a líquido a gas, fusionándose o fundiéndose. La fusión es cuando algo se funde, de sólido a líquido, y de líquido a gas cuando se evapora. También le llamamos a esto vapor, aunque el vapor es más bien como pequeñas gotitas parecidas a estas, no idénticas. ¿Bien? Y a su vez, los gases pueden transformarse, pero ya no es solamente una transformación física, sino que es una transformación también donde la materia deja de ser lo que era. Esta parafina que vemos aquí, amarilla, ya no es parafina ni siquiera. Es lo que llamamos un plasma. Estos son pequeñas gotas líquidas.
Esto es un plasma. Parecen, de hecho son gases, es materia en estado gaseoso, pero que tiene la propiedad de emitir luz. Ya después veremos qué es la luz, lo veremos y lo escucharemos, hablaremos de ello, qué es la luz, que también depende de esta cantidad que dijimos que surge, que se llama energía, cuando algo cambia en el universo. Y de hecho aquí lo que estamos viendo son cambios de estados de agregación. Cambia de líquido a gas y en el proceso emite luz. Debido a que existe esto, está habiendo un cambio de algo. Siempre que hay un cambio de algo es porque hubo una fuerza, y cuando esta fuerza produce un cambio, hay trabajo, y eso se llama energía. La energía es la capacidad de una fuerza para producir trabajo. Con eso terminamos de hablar de los estados de agregación de la materia. Déjenme ver nada más si no me faltó nada en cuanto a los gases. Ya hablamos de los gases. Entonces, los sólidos pueden ser indeformables o deformables. Todos son incompresibles. Sólidos y líquidos son incompresibles. Los gases sí se pueden comprimir. Podemos reducir el espacio que ocupan aplicando fuerza sobre el recipiente. Los líquidos son fluidos, deformables e incomprensibles. No, sí, son comprensibles, pero incompresibles. Los sólidos se funden a líquidos. Y estos cambios son reversibles. Un sólido se puede fundir, un líquido se puede evaporar o gasificar, y un gas se puede pasar a líquido. Le llamamos condensación o licuación. Un gas lo podemos, si le aplicamos una fuerza y lo comprimimos, puede pasar de gas a líquido, que de hecho es lo que está aquí adentro, es un líquido. Cuando le destapo, se transforma en gas debido a que la fuerza disminuye. Mientras haya fuerza sobre él, es líquido. Si la fuerza se reduce, entonces transforma en gas. Si yo le aplico fuerza, se llama condensación o licuación. No lo confundan con el fenómeno sismológico de la licuefacción. Eso lo hablaremos en otra ocasión. Los líquidos también pueden pasar de líquido a sólido a través de la solidificación, o también cuando esto está involucrado claramente, como en el caso aquí, le llamamos congelación. Pero eso tenemos que acudir a otra cantidad de la cual no hemos hablado todavía. La materia de los sólidos y los líquidos se puede desagregar. Ya la vimos. Aquí está el sólido desagregado. Mientras más lo desagreguemos, ya lo barrerán, más se reducirá su tamaño y es más probable que pase a gas. Las partículas de los gases son pequeñitas y están separadas. Si esas partículas las juntamos, las transformamos en líquido. Ok, ya vimos. Ok. La compresión ya hablamos de ella, cómo salen. Y finalmente, alguien le dije que apretara esta botella y no se podía. ¿Por qué? Porque los gases están en constante movimiento y ejercen entonces fuerza contra las paredes, presión, y mientras más gases haya, mayor será la presión. La presión de un gas es igual a la cantidad de gas que haya, pero si hay varios gases, cada gas ejercerá su propia presión contra las paredes del recipiente. Y es una forma en la que podemos medir la cantidad de materia gaseosa a través de la presión que cada uno de ellos ejerce. Finalmente, cada una de las sustancias líquidas o gaseosas ocupan espacios distintos en la misma cantidad de materia, porque cada sustancia tiene una densidad propia, característica que la distingue de otras. Y con eso terminamos esta parte de la revisión de los estados de la materia. Terminamos apagando las velas del rico pastel. ¿Cuál pastel? Es una vela nada más. ¡Aú! ¡Aú!
cubrebocas protegen a los demás, no al usuario.